Pues buenos días. Ya es la hora para dar inicio a las conferencias. Esperamos que se sigan añadiendo los demás participantes. Por ahora me parece que está presente la primera ponencia, entonces la vamos a presentar. La mecánica es la misma. Les presento a la maestra Evangelina Gutiérrez Rea. Ella nos estará acompañando como moderadora. Estaba también el maestro Filiberto Arevalo González, pero vi que entró hace ratito, pero se fue, ¿verdad? No habló con usted. Ok. No. Bueno, vamos a esperar que se reconecte. Y yo no debería estar de moderador porque soy el segundo ponente, pero vamos a participar aquí, ¿ok? Entonces voy a presentar a nuestra primer ponente. Les recuerdo, son 15 minutos para presentación, 5 minutos para preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces es importante respetar ese tiempo para podernos ir a la siguiente actividad, que es la conferencia magistral a las 10:20. Con esto presento entonces a nuestros primeros ponentes: Joana Montserrat Dávila Ruiz, Jessica Vadillo Guzmán, Marcela Mastachi Pérez. Ellos son de la Universidad Veracruzana. Gracias a Dios están bien y que se pudieron conectar a pesar de las contingencias que están ocurriendo allá. Y ellas nos acompañan con el tema dominio de habilidades blandas entre estudiantes universitarios de pedagogía. Entonces, pues los micrófonos, la pantalla es suya. Adelante, chicas. Buenos días. Buen día a todos. Muchas gracias. Voy a compartir en estos momentos. Les pediría de favor si me pueden confirmar si se ve la presentación, por favor. Sí, se ve correctamente. Adelante. Ok. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. El día de hoy, 26 de agosto del 2021, en este 13º Congreso Internacional de la Academia Mexicana Multidisciplinaria, vamos a presentarles la ponencia titulada como el dominio de habilidades blandas entre estudiantes universitarios de pedagogía. Presentan su servidora y estudiante de la maestría en gestión del aprendizaje, Joana Montserrat Dávila Ruiz, asimismo la maestra Jessica Vadillo Guzmán y la maestra Marcela Mastachi Pérez. Bien, en primer lugar es necesario puntualizar que dentro de la educación superior, los estudiantes universitarios van adquiriendo conocimientos disciplinarios propios de lo que ellos van estudiando. Asimismo, los estudiantes van poniendo en práctica habilidades, actitudes y competencias que bien parten de esos ejercicios que se realizan como parte de su disciplina de estudio. Es decir, se forman tanto en conocimientos teóricos como también en esos ejercicios multidisciplinarios a través de proyectos, trabajos y diferentes tareas. Es necesario considerar también que se necesita beneficiar y dotar al estudiante no solamente de estos conocimientos teóricos, sino que también de diversas habilidades, actitudes y competencias, de tal forma que su formación se vaya convirtiendo en algo integral. Es por ello que a partir de este trabajo se ha investigado y se ha visto la necesidad de formar por medio de habilidades blandas. ¿Y qué es lo que el estudiante va a obtener a partir de ello? Bueno, les va a permitir irse desenvolviendo en diferentes situaciones, va a ellos poderles abrir su campo profesional. Asimismo, hay que considerar que la sociedad actualmente no solamente requiere que estos egresados de educación superior, pongan en práctica lo que ellos aprendieron en la licenciatura, sino que también ellos puedan irse desarrollando mejor en diferentes ambientes de trabajo. Bien sabemos que actualmente un egresado no siempre inicia con trabajos que sean propios de su disciplina, sino que va experimentando y va integrando también esos conocimientos y todas esas experiencias que va adquiriendo a lo largo de su trayectoria. Esto también le va a permitir que, se puede ir desenvolviendo e interactuar socialmente con otras personas en otros ambientes, de tal forma que todo lo anterior a él le permita que sea un actor de cambio y de transformación, que no solamente ponga en práctica aquello que aprendió, sino que realmente se desarrolle como persona de forma integral. Dado lo anterior, es que hay que puntualizar lo que significan las habilidades blandas. Bueno, estas son el conjunto de habilidades, actitudes y competencias que permiten que una persona se desarrolle
de forma interpersonal e intrapersonal en diferentes ambientes de trabajo. Si bien estas habilidades blandas también permiten y son parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, son habilidades que se van aprendiendo a lo largo de la vida, tanto académica como personal, justamente que también surge ahí una apología de llamarlas habilidades para la vida. La OCDE ha tomado en cuenta las habilidades blandas y bueno, ellos postulan que son fundamentales tanto para la formación profesional como personal del estudiante. De ahí esta formación que sea integral desde la educación. De hecho, se retoman en muchos trabajos que es desde la educación inicial, pero en este caso estamos viendo esa necesidad dentro de la educación superior, porque justamente no solamente es necesario que los estudiantes salgan con esos conocimientos teóricos, sino que también aprendan a llevarlos a cabo en la práctica, pero por medio de estas habilidades blandas. Algunos autores también retoman que son habilidades comunicacionales, que incluyen el manejo de tiempo, el pensamiento crítico y otras tantas habilidades que si bien son parte de un estudiante, no tienen que ver precisamente con lo que se conoce como inteligencia. Bien, dentro de la metodología que se usó en esta primer fase, que es la fase de diagnóstico, bueno, fue a través de la investigación-acción, que precisamente es esa práctica que se realiza con los estudiantes para mejorar la forma de aprendizaje que ellos tienen. Actualmente es bien sabido que, bueno, hay que hacer procesos de reflexión para llegar a una práctica eficiente y que sobre todo beneficie al estudiante, que parta también de las 4 fases que es la investigación-acción, que es planificar, actuar, observar y reflexionar, generando en los estudiantes que en cada una de las acciones que ellos llevan a cabo consideren todos esos procesos que van interviniendo y que se contemplen también la posibilidad de conocer y de reconocer las áreas de oportunidad que se buscan y que permiten mejorar. Con base a lo anterior, también es indispensable que se considere una estrategia pedagógica, en este caso, la más adecuada y la que se buscó justamente para desarrollar esta primera fase del proyecto es a través del aprendizaje colaborativo, que tiene como un objetivo en común que los estudiantes, mediante una serie de actividades, ejercicios dentro de su misma práctica cotidiana, pues vayan alcanzando estos objetivos. Que si bien es un objetivo en común, bueno, los estudiantes pueden aprender de sus propios compañeros, de sus propias experiencias y ir puliendo mejor las habilidades que ellos vayan desarrollando y fortaleciendo a lo largo del camino. También hay que considerar que estas relaciones grupales, bueno, se extienden, se crean y se fortalecen de tal forma que al mismo tiempo que se van logrando pues esos objetivos comunes, pues se va realizando diferentes tipos de actividades para alcanzar lo que se quiere lograr, en este caso, en el fortalecimiento y el dominio de las habilidades blandas. Bueno, esta primera fase de diagnóstico se realizó dentro de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Pedagogía Región Poza Rica Tuxpan. Para ello hubo un primer acercamiento con la docente de grupo y con la directora de la facultad. Hay que considerar que, bueno, dado la situación que estamos atravesando por la contingencia, todo se tuvo que hacer vía correo electrónico y a través de, bueno, algunas llamadas y algunos otros contactos. Lo que procedió, bueno, fue la negociación inicial. Se acordó que se iba a trabajar con el grupo de la experiencia educativa de filosofía de la educación. Se pudieron realizar algunas observaciones y también incluso una entrevista a la docente de grupo, que bueno, todo esto permitió también recabar la información escolar. El grupo con el que se trabajó, bueno, era de 42 alumnos, 14 hombres, 28 mujeres, 15 de nuevo ingreso y 27 de tercer semestre. Bueno, como parte también de la metodología, se aplicó un inventario de estilos de aprendizaje compuesto por 80 enunciados. 4 estilos principales son los que se manejaron en este inventario, que es práctico, teórico, activo y reflexivo. También se aplicó un cuestionario de condiciones de estudio integrado por 70 preguntas. 7 fueron sus categorías: distribución de tiempo, motivación en el estudio, distractores durante el estudio, notas en clase, optimización en la lectura, preparar un examen y actitud ante el estudio.
Todo lo anterior, con base también en las entrevistas y las observaciones hechas a los estudiantes, bueno, permitió crear y elaborar un instrumento diagnóstico a partir de 6 dimensiones con subcategorías. En un primer apartado se encontraron 27 preguntas con escala de respuesta Likert y en un segundo se ubicaron 20 habilidades donde se debían marcar en una escala numérica del 1 al 10, donde el 1 era el más bajo y el 10 el más alto, el dominio que los estudiantes creían tener sobre sus habilidades blandas. Todo esto se realizó de forma virtual vía Microsoft Teams, que es la plataforma que usa la Universidad Veracruzana y a la que ellos tienen acceso por ser miembros, por ser parte de, y también a través del WhatsApp. Bueno, como parte de los resultados se encuentran las condiciones de estudio. Podemos observar del lado izquierdo que, bueno, los porcentajes son muy cercanos unos a otros. Hay que considerar también que, bueno, dada la situación que estamos pasando, las condiciones son distintas. Si bien los estudiantes, algunos fueron de primero y de tercer semestre, el cambio de estar trabajando de forma presencial a forma virtual, bueno, sí se ve evidente. A pesar de ello, bueno, se puede notar que el porcentaje más alto, que es 15.3% en cómo preparar un examen y en la distribución de tiempo, bueno, son los más, digamos, los que obtuvieron un porcentaje más alto. También, en cuanto al estilo de aprendizaje, se puede observar que el mayor porcentaje se lo lleva el estilo teórico, con un 53.8%, porque los estudiantes tienden a ser más organizados, reflexivos, si bien son autónomos, a ellos les gusta o manifestaron que tienden más a apreciar el aprendizaje cuando se les proporciona, más allá de realizar algunas otras actividades en conjunto con sus otros compañeros. Asimismo, bueno, se hizo una clasificación sobre habilidades blandas, las que se consideraron necesarias para el desarrollo y la formación de los estudiantes de pedagogía. Se revisaron muchas fuentes y, bueno, se llegó a esta clasificación donde se contemplan habilidades comunicativas, habilidades intrapersonales, interpersonales, de resolución y habilidades, permítanme porque no puedo visualizar, de trabajo en equipo. Bueno, a partir de ello es que se llegó a elaborar el cuestionario que les había mencionado anteriormente. También necesito señalar que, bueno, de los 42 estudiantes inscritos, únicamente 31 estuvieron activos, pero solamente 27 fueron los que pudieron participar. Los estudiantes desde un inicio manifestaron, incluso al ausente de grupo, que, bueno, ellos por diferentes cuestiones familiares, porque tenían que salir a trabajar, por falta de dispositivos móviles, de una computadora o incluso de conectividad, pues no podían estar al 100% dentro de sus clases. Aún así, 27, bueno, fueron los que pudieron participar en esto. Se puede observar que con un 55.5%, que la comunicación visual y expresión oral, bueno, fueron las habilidades que ellos manifestaron tener menos desarrolladas, así como el liderazgo con un 48.1%, la toma de decisiones con un 37%, y finalmente la apertura y el trabajo en equipo con un 18.5% y la comunicación escrita, pues al final. Muchos de los estudiantes también incluso manifestaron conocerlas, pero no tenerlas bien identificadas dentro de su práctica como estudiantes universitarios. A partir de todo lo anterior, es que se llegó a diversas conclusiones, entre las cuales se encuentran las siguientes. Bueno, los estudiantes presentan un bajo desarrollo en cuanto a sus habilidades blandas. Ellos las identifican, pero no las ponen realmente en práctica. Esto lo pude yo, me pude dar cuenta en las observaciones, que si bien, bueno, estando en la virtualidad, muchas veces apagan su cámara, bueno, como que es el escudo que ellos tienen actualmente para poder dejar de participar en algunas de sus sesiones. Es una problemática también que se puede atender justamente a partir de esta gestión que se está realizando. Asimismo, se puede considerar que estas habilidades pueden ser fortalecidas y desarrolladas a través de estrategias, de actividades, de diversos ejercicios que a ellos les propicien un beneficio y un crecimiento en cuanto a sus habilidades. El desarrollo de las mismas, bueno,
además de que los va a favorecer en su desempeño académico, bueno, les va a permitir abrirse campo dentro de la misma licenciatura como estudiantes en sus diferentes experiencias educativas que conllevan dentro de la licenciatura. También se reconoce una importancia en la intervención, bueno, que atienda a las necesidades detectadas, y es por ello que el aprendizaje colaborativo les va a permitir poder trabajar con sus pares e ir aprendiendo a lo largo del proceso, lo cual, bueno, permite también una mejora. Y esto finalmente tendrá un impacto positivo dentro de su trayectoria, mejorando el desempeño que tengan, como lo había mencionado, dentro del aula, en sus trabajos escolares, en la relación con sus compañeros, con los profesores y también en otros espacios de práctica en educación formal, no formal e informal. Podemos concluir entonces que, bueno, las habilidades blandas son realmente algo son un elemento muy importante para el desarrollo de los estudiantes de licenciatura, en este caso, los estudiantes de pedagogía. Bueno, estas son parte de las referencias que nosotros ocupamos para el desarrollo de esta ponencia. Y bueno, no me queda más que dar las gracias y hasta aquí termina mi presentación, nuestra presentación. Muchas gracias, Montserrat, por tu participación. Queda abierta el espacio para preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, y voy a ceder también el control de la moderación al maestro Filiberto, que se acaba de unir con nosotros. No sé si la maestra Evangelina o el maestro Filiberto tengan alguna pregunta para Montserrat. Sí, doctor. No. Perdón, doctor. Para la maestra Joana Montserrat Dávila, ¿qué recomendaciones daría usted para la gestión de la problemática de la gestión de aprendizaje? En este caso, comentaba, por ahí vi unos porcentajes, un 18.5 en trabajo en equipo y un 14.8 en comunicación escrita, que son las habilidades que por ahí menos aceptación tuvieron al momento de realizar la encuesta a través de la virtualidad, porque fue a través de la virtualidad. ¿Qué recomendaciones daría a la compañera? Bueno, muchas gracias, maestro. Sí, bueno, justamente se han estado desarrollando e investigando algunas actividades, sobre todo el trabajo en equipo a través de la estrategia pedagógica. Nosotros hemos estado diseñando ejercicios que tengan que ver con esos trabajos en equipo. Por ejemplo, el escribir un ensayo, el investigar una serie por ejemplo, de problemáticas que a ellos les permitan también irse rotando digamos, los papeles y que los roles más bien, y que a ellos les permitan también crecer como estudiantes, tanto individualmente y aprender de sus pares en esa relación, ¿no? Ir fortaleciéndose e ir viendo qué hace el otro para yo también poder mejorar y añadirlo a mi propia práctica como estudiante. Ok, maestra. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda. Tenemos 2 minutos más para la siguiente temática. Jessica Vadillo está levantando la mano, creo que tiene una pregunta. Sí, perdón. Gracias. Más que pregunta, como coautora de la ponencia, pues enfatizar la importancia que tiene esta estrategia que va a trabajar Joana en su intervención, porque justamente ahora que nos encontramos trabajando en un ambiente virtual en la Universidad Veracruzana, fortalecer estas habilidades blandas es fundamental. Y afortunadamente podemos tener acceso a diversas herramientas digitales que van a facilitar este trabajo colaborativo, este desarrollo de diferentes competencias entre los estudiantes. Entonces, el trabajo que está haciendo Joana en la maestría, pues es muy importante para los chicos, les permite avanzar en estas habilidades que fortalecen también la parte disciplinar. Y bueno, entre las ventajas que podemos tener, aun cuando no hay una presencialidad, un compartir en un aula física, pues por lo menos poder compartir en un aula virtual, comentar y trabajar en equipos también a través de estos espacios. Gracias. Gracias, maestra Jessica. No sé si tengan alguna duda, alguna otra pregunta, para no dar continuidad a la segundo trabajo de investigación, ¿no? Bueno, el segundo tema, perdón, antes que nada, buenos días. Mi nombre es Filiberto Arevalo González. Tuve algunos problemitas tecnológicos, pero ya estamos aquí. Vamos a darle
continuidad al trabajo de investigación, que es la cualificación del impacto de las estrategias de enseñanza-aprendizaje en modalidad virtual, a cargo del doctor Josué Francisco Pérez Sánchez, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Adelante, doctor. Muchas gracias y buenos días a todos nuevamente. Pues bueno, como mencionó el maestro Filiberto, estoy presentando el día de hoy esta ponencia titulada Cualificación del impacto de las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la modalidad virtual. Y pues como muchas de las ponencias que se están presentando en ese congreso en la parte de sociales, administrativas y educación, todas o aproximadamente el 80%, ahora que me tocó participar, pues están relacionadas precisamente con esta parte de la pandemia, lo que se generó por esta pandemia y el impacto que tuvo. Pues todos lo estamos viviendo, sabemos bien las consecuencias que está teniendo y podemos ver cómo es que la parte laboral, la parte económica está siendo fuertemente afectada. Pero dentro de todos estos elementos que se vieron afectados, pues también la educación y ahora con el regreso a clases presenciales que se está planeando desde la presidencia de México, pues vemos cómo estas dificultades ahora se han incrementado y cómo es que ahora es un tema que provoca muchas discordancias. Para el 2019 y hacia atrás, de acuerdo con estadísticas del INEGI, el 20%, aproximadamente el 20% de la educación en México se daba o se impartía de manera virtual o denominado a distancia. Entonces, ahora, después de la pandemia de COVID, pues vivimos que prácticamente el 100% de la educación se está dando, si no en la virtualidad, al menos de manera híbrida. Bien, este estudio o esta investigación que yo realicé me pareció interesante por diferentes cuestiones que estuve observando en mis actividades docentes. Me basé únicamente en los niveles superior y medio superior, donde aproximadamente en México hay 17.3 millones de alumnos y más de 500,000 docentes dedicados a este nivel. Todos ellos, y nosotros incluidos, y como verán en las presentaciones de este día, pues estamos ahora inmersos en esta virtualidad y pues qué mayor ejemplo que el hecho de llevar este congreso en la virtualidad. Y aquí hay algunas plataformas, no sé por qué no se ve ahí el icono de Blackboard, creo que tuvo un error al copiar y pegar de la web, pero bueno, estos son los 4 principales elementos que se han empleado o que más nosotros conocemos o hemos oído para llevar a cabo esta virtualidad. La metodología basó en determinar estos 4 elementos o 4 parámetros que pueden afectar o que en mi observación van colocando ciertas características en la forma en que estamos llevando esta virtualidad. Primero, por la pandemia de COVID, pues se tuvo el requerimiento de no congregar personas en un espacio cerrado. Esto pues detuvo las actividades laborales, que son las actividades de docencia y también las actividades académicas. Por parte de los estudiantes, pues no poder ir a la biblioteca, a los centros de cómputo, a los laboratorios, todo esto pues tuvo que detenerse. Esto obligó a llevar las actividades en casa, ya de manera pues 100% para poder realizar las actividades correspondientes a la educación. Esto deriva en 2 cuestiones importantes, que son primero los requerimientos técnicos. Y esto aquí impacta mucho la capacidad individual que tenemos cada uno de nosotros para poder manejar la computadora. Sin afán, por ejemplo, de ensalzar, estoy llevando, ahorita en este congreso, estoy llevando el seguimiento de las 4 salas en las que estamos participando. Tengo dos dispositivos funcionando al mismo tiempo, con lo cual estoy controlando todas las actividades. Estoy también pendiente del correo, del teléfono. Sin embargo, hay personas que no tienen esta habilidad, esta capacidad de poder resolver problemas inmediatamente cuando tenemos una confrontación con la tecnología o con la forma digital. Entonces, parte de los requerimientos técnicos no solamente es qué equipo de cómputo tengo, qué conectividad de internet tengo, si tengo electricidad o no, qué tanto hay de variación en la conectividad de internet, sino también impacta mucho la forma en que nosotros empleamos o usamos estas herramientas.
El segundo parámetro es la enfermedad y decesos familiares. Me tocó mucho ver alumnos, docentes, compañeros que o se enfermaron o tuvieron que cuidar de alguien enfermo. Y en la parte de los estudiantes hubo un mayor impacto. ¿Por qué? Porque al tener este problema en sus casas, con sus familias, pues se vieron obligados a tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo, cosa que no hacían antes de la pandemia, pero tuvieron que ellos entrar ahora sí que al juego, tuvieron que entrar al rodeo para poder solventar los gastos en su casa. Y no nada más eso, sino también para solventar los gastos de requerimientos técnicos para poder llevar las actividades académicas de forma virtual. Estas dos cosas entran en contraposición con las actividades en casa, porque pues para poder realizar las actividades académicas y todo lo que yo tengo que hacer estando en la computadora, tomar las clases, hacer las tareas, pues necesito estar ahí, ¿bien? Y esto entonces de tener que ir a trabajar o de tener que ir al hospital o estar cuidando a alguien que está enfermo, pues se contrapone con tener que realizar o poder realizar las actividades en casa. El tercer parámetro, pues, fue el confinamiento, ¿no? Que además de no congregarnos en otros lugares como lo hacíamos normalmente, pues ahora hay que estar en casa. Y esto afecta dos cuestiones importantes. Primero, la salud mental y segundo, la salud física. La salud física, ¿por qué? Porque, bueno, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó, comencé a subir de peso, dejé de estar teniendo la misma actividad que tenía, estamos todo el día en la computadora, damos clases o tomamos clases en la computadora y después hay que ir a revisar o hacer tareas otra vez en la computadora. Esto también afecta a la salud mental si la vivienda o el lugar donde nosotros estamos realizando estas actividades pues no es el adecuado, no tiene los espacios adecuados para poder separar y indicarle a nuestra mente que este lugar es para trabajar, este lugar es para comer, este lugar es para dormir. Hay quienes hacen todo en el mismo espacio y esto comienza a afectar precisamente la salud mental. También esto pues se entra en contraposición con las actividades que debemos realizar en casa. ¿Por qué? Porque pues si yo no estoy bien anímicamente, pues no puedo hacer las cosas que tengo que hacer de forma adecuada. Finalmente, pues el contagio. El estar enfermo o estar contagiado, pues obviamente nos hace caer en cama, nos deja secuelas, nos trae muchos problemas contagiarnos de COVID-19 y esto obviamente entra en contraposición con la salud física y afecta todos los demás parámetros con los que estamos relacionando en esta investigación. Finalmente, y una parte importante también, pues es la falta de recursos. Previo a la pandemia, ya hay personas, estudiantes principalmente, pues que tenían problemas económicos para poder solventar sus gastos de educación y esto pues ahondó el problema durante la pandemia. A partir de este análisis o estos parámetros, pues se desarrolló un cuestionario, un instrumento de recopilación de información en dos modalidades, uno para docentes y otro para estudiantes, pero los dos cuestionarios pues contienen el mismo tipo de parámetros repartidos en 20 preguntas, preguntando el periodo en el que se tomaron o dieron clases, el número de asignaturas por periodo que se dieron o se tomaron, qué tipo de plataformas se emplearon, cuáles fueron los medios de comunicación para estar en contacto con el docente o el alumno, cuáles fueron por parte de los docentes los instrumentos de evaluación que aplicaron para llevar a cabo las actividades virtuales académicas y finalmente cuáles fueron los recursos digitales y didácticos que emplearon tanto docentes como estudiantes. Parte del cuestionario también trata de ahondar un poco, de investigar un poco, pues, cuál es la percepción, el estado anímico de las personas en dos aspectos, en la forma en que ellos están tomando o realizando las actividades académicas y la forma en que ellos se vieron afectados directamente por la pandemia de COVID, tanto en su salud mental como en su estado físico. Aquí se muestran algunas preguntas, sobre todo estas muy importantes en la investigación. Comparando tu experiencia en la modalidad presencial, ¿cuál es tu percepción, tanto para estudiantes como para alumnos, si comprendieron mejor los temas, si participaron más o menos, si dejaron todo para el final, si se pudieron organizar mejor, si tuvieron más confianza los estudiantes para participar en clase y si les fue más sencillo realizar las actividades? También se solicita que pues ellos respondan qué tanta habilidad tuvieron o qué tantos problemas tuvieron para utilizar las tecnologías en el desarrollo de las actividades académicas y finalmente en el estado anímico, pues expresar
cuál fue su nivel de estrés, si perdieron algún familiar, cómo los afectó, cómo les fue adaptarse a este nuevo estilo de vida y sobre todo si tuvieron un contagio por la COVID-19. En los resultados, pues expandiendo la encuesta en un Microsoft Forms, que fue una de las herramientas que se emplearon para esta investigación, pues la encuesta fue respondida por 1,423 personas, 30% docentes y 70% alumnos. El 100% de los docentes impartieron cursos entre 2020 y 2021, pero los estudiantes sí expresaron haber estado tomando clases en solamente uno de estos periodos. El mayor periodo pues fue el 71%, en donde los estudiantes tuvieron clases en 2020 y en 2021. La mayor parte de los periodos fue en semestres y tanto estudiantes como docentes concuerdan en esta información. El número de cursos por periodo pues tuvo mayores variaciones para los estudiantes, siendo, sin embargo, o habiendo una pequeña pues, similitud entre 6 y 7, de 6 a 8 materias que se impartieron por los docentes y que se recibieron por los estudiantes durante 2020 y 2021 por periodo de evaluación. Aquí están los resultados de las plataformas que se emplearon y vemos esta concordancia entre estudiantes y docentes, donde la mayor plataforma empleada pues fue Microsoft Teams. Hubo docentes que no le agarraron la onda a Microsoft Teams y comenzaron a trabajar por Google Classroom o por Zoom, que también son plataformas que están disponibles de manera de licencia libre, son gratuitas y esto pues permite establecer y trabajar de forma adecuada con los estudiantes. Aquí pues vemos otras plataformas como Moodle, Kudo, Blackboard, Microsoft Skype e incluso YouTube Live y Facebook Live también se pueden emplear para llevar a cabo este tipo de actividades. Por ejemplo, en el curso propedéutico en mi facultad se dio por Facebook y fue fácil y fue seleccionada esa herramienta porque ya viene incluido en la mayor parte de los planes de datos telefónicos. Entonces, los estudiantes no tienen que gastar tanto en poderse conectar al curso propedéutico. Sin embargo, ya en clases presenciales de forma virtual, pues se lleva o se utiliza la plataforma Microsoft Teams. Entonces, tienen diferentes herramientas, tienen diferentes cuestiones buenas y malas. Sin embargo, lo importante también fue aquí qué tanta facilidad tenemos nosotros como docentes y estudiantes para entender el uso de las plataformas. Llevamos prácticamente, vamos para 2 años de estar utilizando las plataformas virtuales y aún hay estudiantes que no saben dónde colocar un archivo, cómo subir las tareas, cómo transmitir la pantalla y todo esto pues refleja que tiene mucho impacto, tiene mucho efecto la capacidad que tenemos para manejar las herramientas digitales sin importar cuál de ellas estemos empleando. En las estadísticas sobre los medios de comunicación, pues la mayoría empleó el mismo chat de las plataformas que emplearon para las clases y de ahí se repartió a correo y WhatsApp como las más empleadas tanto para estudiantes como docentes. En los instrumentos de evaluación y en las herramientas didácticas empleadas, pues vemos bastante variedad en las actividades que se realizaron por parte de los docentes para poder evaluar y dar las clases a sus estudiantes. Y vemos que se sigue mucho la cuestión que nosotros ya teníamos o llevamos de manera presencial, pero ahora en la virtualidad seguimos aplicando. Entonces, este formato no cambió, este formato pues siguió siendo pues el mismo y solamente lo que se hizo fue trasladarlo a la parte virtual, a las herramientas que nosotros tenemos digitales para poder realizar nuestras labores docentes. Y los estudiantes pues también expresaron llevar las mismas actividades para realizar sus trabajos que lo hacen en la forma presencial. Aquí también la variación fue pues bastante. Y esta es la parte importante, la percepción de la educación virtual y es algo pues intrigante ver cómo la percepción es completamente diferente entre los estudiantes y los docentes. Las 4 primeras preguntas expresan la comprensión, participación, la organización y la confianza que tuvieron los estudiantes para poder llevar las actividades académicas. Y vemos que los docentes se inclinan más
hacia la negatividad y los estudiantes se inclinan más hacia lo positivo. Entonces, los estudiantes dicen que ellos sienten que les va mejor en las clases virtuales, pero los docentes expresan que no, que los estudiantes no están pues adquiriendo el conocimiento o desarrollándose bien académicamente en la virtualidad. Y aquí es donde esta contraposición entonces nos da o nos lleva a investigar un poco más a fondo qué es lo que está sucediendo, cuáles serían las herramientas adecuadas para poder hacer este tipo de evaluaciones. Entonces, aquí ya no se ahondó en la investigación en obtener promedios o las calificaciones de los estudiantes en los cursos diferentes, porque habría que compaginar docente contra estudiante. Entonces, esa investigación, pues, sería interesante también analizar, incluso por facultades, cuáles fueron los promedios generales de los estudiantes y cómo es que en realidad esta percepción impacta esas actividades académicas. En las habilidades informáticas vemos una tendencia muy similar. Doctor José, ¿estamos en el límite, doctor? Sí, estoy por terminar, gracias. Entre docentes y estudiantes, y la principal característica pues es que se tuvo que adquirir un mejor equipo de cómputo. Como parte de la condición anímica, pues bueno, la mayor parte tuvo problemas de estrés o situaciones emocionales por perder o tener que enfermarse. Y aquí hay algunos comentarios importantes que además también en la evaluación se tuvieron comentarios que ellos pudieran externar. Y el que a mí más me llamó la atención fue estos de los estudiantes que dicen, me gusta la modalidad virtual, pero no me quiero graduar así, y que a pesar de las dificultades, pues los profesores dan lo mejor de sí en las clases. Finalmente, como conclusiones, pues la pregunta es si estamos listos para trasladar del formato presencial clásico que nosotros llevamos ahora a un formato híbrido en el que podamos utilizar o seguir aplicando estas herramientas tecnológicas para la impartición de cátedra y la evaluación de los estudiantes. Y pues bueno, muchas gracias, disculpen por la demora un poco en el tiempo, pero agradezco mucho su atención. Agradezco al doctor José Francisco Pérez la presentación de su temática. Es muy interesante y lógicamente lo que estamos viviendo actualmente. Yo tengo solamente una pregunta, doctor. Aparte de si tienen dudas los compañeros, también dudas y comentarios. En este caso, lo comentó ahí en sus conclusiones. Llegó la nueva normalidad para quedarse, que es el trabajo o el teletrabajo, que se mencionaba hace unas décadas, creo que yo lo vi en algunos libros, hace unos 30, 40 años, con los ordenadores de la informática. Me llegó por ahí un librito de España, se hablaba del teletrabajo. Hoy en día, pues a través de esta pandemia, lógicamente, nos llegó de improviso. Y vuelvo a repetir, estuve atento a su réplica, me pareció muy interesante, donde muestra las diversas plataformas que estamos trabajando. Muchos de nosotros no conocíamos algunas y lógicamente nos tuvimos que adaptar a ellas. En este caso, al Team, al Google, al Blackboard, al Facebook, etcétera. ¿Qué recomendaciones daría usted, doctor, para lograr un buen aprendizaje con nuestros alumnos? Para estar interactuando, porque lógicamente, como lo comentó, no sé quién lo comentó por ahí, a veces encendemos la cámara o la apagamos y no sabemos si están ahí nuestros alumnos. Así es. Y había unos comentarios muy bonitos que usted comentó ahí, que le hicieron llegar a usted, que por ejemplo, muchos de nuestros alumnos, perdón. Sí, bueno, respecto a su pregunta, lo que a mí me ha funcionado es mantenerlos anímicamente estables, siempre darles mucho ánimo a los estudiantes, apoyarlos cuando tienen un problema, siempre estar pendientes si tienen una duda, tratar de resolvérsela lo más rápido que puedan y darles la confianza que no nada más en la materia, sino de cualquier situación que tengan en la universidad, con sus compañeros, con sus maestros, pues puedan externarlo, ¿no? Entonces yo creo que crear este ambiente de confianza, anímicamente estar listos, preparados para poder realizar las actividades, pues es la mejor manera de poder abordarlas, no importa si son presenciales o virtuales. Si anímicamente estoy estresado, estoy nervioso, tengo miedo,
no sé cómo dar la clase y si me falla y si me desconecto, no pasa nada. O sea, ayer en la inauguración a mí se me fue el internet y es la reacción rápida que debemos tener, pero esto a veces nos bloquea el no estar anímicamente bien en nuestra mente, en nuestras emociones. Y yo creo que incentivar eso en los alumnos es algo importante para que ellos puedan también desarrollarse de manera adecuada, tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Ok, agradezco, doctor Josué. Le voy a ceder la palabra a la maestra Evangelina Gutiérrez Rea para continuar con los trabajos de investigación. Gracias. Sí, buenos días. Muchas gracias. Para continuar con la siguiente presentación, que está a cargo de los autores Marisa Nava Mendoza, Araceli Huerta Chúa, Elba María Méndez Casanova, Silverio Pérez Cáceres. Ellos son de la Universidad Veracruzana y el trabajo que van a presentar se titula El uso del aula invertida para el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes universitarios. Adelante, maestros. Buenos días. ¿Me permite compartir pantalla? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha, maestra. Ok, gracias. Voy a compartir. Buenos días. Nosotros somos de la Universidad Veracruzana de la región Poza Rica Tuxpan y estamos presentando el día de hoy este trabajo que se titula El uso del aula invertida para el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes universitarios. Presentamos una servidora, Marisa Nava Mendoza, la doctora Araceli Huerta Chúa, la doctora Elba María Méndez Casanova y el doctor Silverio Pérez Cáceres. Pertenecemos a la maestría en gestión del aprendizaje de esta región Poza Rica Tuxpan de la Universidad Veracruzana. Buenos días a todos y gracias por la oportunidad para presentar nuestro trabajo. Este trabajo que estamos presentando el día de hoy son los resultados de un proyecto de intervención educativa que se basa en la metodología de la investigación-acción. Este utiliza el aula invertida para el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes universitarios. Fue implementado dentro de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Los estudiantes que fueron objeto de este estudio fueron 12, 8 hombres y 4 mujeres del sexto semestre Grupo A de la carrera de Ingeniería en Procesos Petroleros. Los objetivos de este trabajo tienen que ver con el uso de la modalidad del aula invertida de manera síncrona utilizando plataformas Zoom y asíncrona con el uso de Google Classroom para contribuir con el desarrollo de competencias investigativas. Otro de los objetivos fue el desarrollo de competencias investigativas de búsqueda, selección, análisis, referenciación y organización de la información bibliográfica que le permita a los estudiantes comunicar resultados en una investigación. A raíz de la pandemia, nosotros con este trabajo de investigación estamos utilizando esta modalidad de aula invertida con las plataformas libres. Ahorita que escuchaba al doctor hablar sobre el uso de plataformas libres, utilizamos Google Classroom precisamente por ser una plataforma libre de acuerdo a sus estadísticas y creo que en general es una de las plataformas más utilizadas, sobre todo en educación, y el uso de Zoom como plataforma de videoconferencia. Cuando hablamos de aula invertida, algunos tienen conocimiento un poco más profundo sobre el tema y es un término que se empieza a escuchar un poco más seguido dentro de la educación, sobre todo en este momento, como una estrategia que se utiliza en educación para mejorar la calidad y la efectividad en el aprendizaje. Fueron Jonathan Berman y Aaron Sams quienes consolidaron este término que se puede traducir en español como aula inversa o aula invertida. Flip Classroom es el nombre en inglés. Y este tipo de estrategia emplea tareas
aprendizaje dinámico e interactivo que se sustentan en teorías del aprendizaje centradas en el alumno, como podemos mencionar las de Piaget y Vygotsky, y pues básicamente basadas en el constructivismo a partir de teorías del aprendizaje activo. Esto es lo que buscamos, que los estudiantes participen por medio del aula invertida con un tipo de aprendizaje activo e interactivo. Esta estrategia originalmente está pensada de una forma semipresencial. En este caso lo llevamos al 100% de manera virtual. El aula invertida o Flipped Classroom es un enfoque pedagógico, de acuerdo a Berman y Sam, en el que la instrucción directa se mueve desde el espacio del aprendizaje colectivo hacia el individual, y este espacio resultante puede verse como aprendizaje dinámico e interactivo, para que el educador, en este caso el gestor, guíe a medida que se aplican conceptos y se pueda participar creativamente en la materia que se esté abordando. De acuerdo a Samar y Segura, el modelo del aula invertida focaliza su actividad educativa en una programación de tareas impartidas fuera del aula, mientras que dentro de la clase presencial se produce un intercambio de opiniones y reflexiones guiadas por el docente. Para hablar precisamente sobre la metodología de cómo se llevó a cabo este proyecto adaptando esta modalidad de aula invertida, primeramente se aplicó un diagnóstico y se realizó una valoración en la cual se detectaron las necesidades del grupo. Fue así como se pudieron detectar a partir de estos resultados cuáles eran las competencias investigativas que debían ser el eje de nuestro estudio. En este caso fueron las competencias relacionadas con la búsqueda de información, con bases de datos indexadas como fuente confiables de información. Señalo aquí que estas bases de datos eran poco utilizadas por los estudiantes. También no lograban identificar las características de un artículo científico y el uso de sistemas de referenciación y citación. En este caso utilizamos las de APA. Como segunda parte de la metodología, se diseñaron y se planificaron 25 sesiones de implementación. Estas se llevaron a cabo en sesiones de 2 horas de manera virtual, utilizando la plataforma Zoom para establecer una comunicación síncrona y por medio de la plataforma de Classroom para el establecimiento y seguimiento de las actividades programadas de manera asíncrona. Para el proceso de implementación de este proyecto, se llevó a cabo una adaptación de las etapas del método de proyecto de Tippett y Linderman. En consonancia con lo anterior, estas sesiones se llevaron a cabo del proyecto, fueron guiadas por las etapas de este método, pero con una adaptación en las primeras sesiones. En este esquema podemos ver la distribución de las sesiones en sus fases del método por proyectos de Rudolf Tippett, y podemos ver, esta fue la adaptación que se hizo. Las primeras 6 sesiones fue la primera etapa de sensibilización. Dentro de este diseño de las etapas, las sesiones fueron planificadas de manera que los estudiantes pudieran aplicar dentro del aula invertida actividades que pudieran realizarse antes, durante y después de las sesiones de clase. Para esto nos apoyamos en estas 2 plataformas. Aquí tengo un cuadro en el que podemos ver algunas de las actividades mencionadas aquí. Tienen que ver con actividades de enseñanza por medio de la aula invertida en cada una de las sesiones del proyecto. Están de manera muy a grosso modo, pero dentro de cada una de ellas se establece que por cada etapa del proyecto se pueda centrar estas actividades en el alumno y que además sea un aprendizaje de tipo dinámico
para que los estudiantes puedan interactuar también cuando se lleve a cabo las sesiones de manera síncrona en la plataforma de Zoom, y todas ellas cumplen con el aula invertida, con estos 3 momentos: actividades previas, actividades durante, que fueron por medio de la plataforma Zoom, y actividades posteriores para darle seguimiento a las actividades dentro de la plataforma de Classroom. Posterior a la etapa de implementación, se aplicaron instrumentos para evaluar este proceso de intervención por medio de una autoevaluación sobre el desarrollo de competencias investigativas que nos permitió valorar las competencias desarrolladas por los estudiantes y pudimos estimar los logros alcanzados durante las etapas de este proyecto con el uso del aula invertida. Otro instrumento fue una encuesta de opinión tipo Likert, con la percepción de los estudiantes sobre el uso de estas plataformas Classroom y Zoom, que fueron usadas como ambientes virtuales de aprendizaje en el aula invertida. También creo que en todos los estudios que se están haciendo, pues estamos utilizando las herramientas de Google. En este caso, las encuestas fueron hechas a través de encuestas de Google también. Aquí muestro en esta lámina los resultados de las competencias que se alcanzaron dentro del inicio del proyecto. Fueron evaluadas las competencias y al finalizar el proyecto se evaluaron nuevamente. Con esta tabla podemos ver la valoración de estas competencias en su fase de implementación que se alcanzó. En el caso del uso de bases de datos indexadas para la búsqueda de fuentes confiables de información, se elevó a 81%. El punto más alto fue la identificación de las características de un artículo científico, que se ve de manera relevante, se lograron identificar plenamente. La consulta de bibliotecas virtuales, que era de un 30%, aumentó a un 75.5%. En el caso de que los estudiantes consultaran artículos en revistas científicas al investigar, también subió de 30% al 75.5%. Y por último, en el caso de la referenciación y citación bibliográfica de normas APA, también se vio una mejora significativa, que los estudiantes lograran utilizar un sistema de referenciación y citación bibliográfica al finalizar el proyecto. Y estas fueron las competencias más importantes que lograron, que en todas ellas se logró que los estudiantes pudieran destacar del porcentaje en el que se encontraban al inicio del proyecto. También con esta encuesta sobre la consideración que hicieron los estudiantes respecto al uso de estas plataformas utilizadas en el aula invertida, que fueron Classroom y Zoom, pues fue muy favorable. En general, los alumnos lo que evaluaron en este caso fue los materiales de apoyo didáctico que fueron utilizados en sesiones previas. Se cargaban materiales de apoyo didáctico en la plataforma de Classroom. En sí, el uso de las plataformas, si era sencillo utilizarlas, si podían trabajar con ellas, las herramientas para gestionar los aprendizajes. En este caso me refiero a algunas como por ejemplo Padlet, que utilizaron muros virtuales, utilizaron buscadores como el Google Académico. Estas fueron las herramientas que ellos utilizaron. También Excel para hacer una síntesis de los artículos que ellos estaban analizando. La implementación de recursos digitales educativos, también aquí ellos trabajaron con algunas, como por ejemplo con Canva, utilizaron algunas herramientas del Google de manera interactiva, como el PowerPoint, que está cargado en Google de manera síncrona. La distribución del tiempo también fue algo que evaluaron los estudiantes dentro de las sesiones síncronas y asíncronas, y en general el desarrollo de sus
competencias digitales investigativas. Esto fue lo que los estudiantes pudieron evaluar en su mayoría como algo favorable para el proyecto. En esta lámina podemos platicar un poco acerca de cómo se dieron estas tres fases de las actividades. Primeramente, dentro del aula invertida, las actividades basadas en estas sesiones que se diseñaron nos permitieron, o lo que pudimos comprobar con las estadísticas, fue que el aprendizaje dinámico entre los estudiantes sí se dio. También se ve reflejado en las actividades que ellos utilizaron, sobre todo el uso de recursos digitales, como fueron videos, los muros virtuales, las bibliotecas en línea y algunos buscadores especializados. En el empleo de Google Classroom, utilizado como plataforma virtual de forma asíncrona, fue el medio que tuvieron los estudiantes para tener acceso a los materiales del curso, a recursos digitales para llevar a cabo sus actividades. Eso nos permitió participar colocando en esta aula virtual de Classroom las actividades solicitadas y permitió al gestor que se llevara el seguimiento de todas las actividades de las sesiones diseñadas para esta modalidad, siendo que el momento síncrono con el uso de la plataforma Zoom se pudiera aprovechar mejor el tiempo con estas sesiones periódicas de videoconferencias en las que se mantuvo la interacción gestor-alumno ante la falta de condiciones para sesiones presenciales. Maestra, estamos ya nos pasamos del tiempo. Okay. Sí, ¿me permite terminar las conclusiones nada más? Sí, está bien. Sí, Okay. claro. Bueno, solamente para concluir, estos fueron los resultados finales. El 81% de los estudiantes lograron usar bases de datos indexadas y principalmente el 90% de los estudiantes que utilizaron un sistema de referenciación, y en general los aspectos positivos del uso de las dos plataformas. Y bueno, pues por último, el beneficio de utilizar el Zoom como manera de interacción del gestor alumno. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos en la sección de preguntas. No sé si alguno de los presentes aquí tenga alguna pregunta que quiera realizar. ¿No? Bueno, entonces, muchas gracias, maestra Maritza, por su presentación. Gracias. Gracias a todos. Pasamos a la presentación del siguiente trabajo, que está a cargo de la doctora María Teresa Castro Guerrero y la doctora Claudia Castro Guerrero. Ellas son de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y su trabajo se denomina Discapacidad e Inclusión en Educación Superior: la opinión de los estudiantes de música de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Adelante, doctoras. Hola, buenos días. ¿Me permiten compartir pantalla, por favor? Ay, qué bien. No me deja. No. ¿Puedes compartir, Claudia, por favor? Estoy batallando con mi computadora, disculpen, pero bueno, voy a empezar para
mientras Claudia comparte. Si tiene problemas, maestra, me puede compartir por correo el trabajo y yo lo transmito desde mi computadora. Claro, también. Estoy tratando de compartir, pero no. ¿Puedes enviarle la presentación al maestro, Claudia? A ver, déjame si ya compartí aquí. Ya, ok, ahí está ya. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, adelante, adelante. ¿Me avisas cuando cambie, Tete, por favor? Sí, yo te aviso. Si quieres ampliarla, hay una copita. Estoy tratando. Ok, muchas gracias. Buenos días, compañeros. Bueno, pues como bien ya anunció la moderadora, el tema del que vamos a hablar hoy es discapacidad e inclusión. Y pues me presento, soy la maestra Teresa Castro y Claudia, estaremos presentándoles estos avances de nuestro trabajo. Nosotras somos maestras de la Facultad de Música y Artes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y bueno, pues nuestro trabajo, pues primero nació porque tuvimos dos intereses en realizarlo. El primero fue el hacer un sondeo, ¿verdad? Para saber qué tanto conocen los alumnos sobre el tema de discapacidad e inclusión. Y también, pues quisimos someter a prueba un instrumento de medición en cuanto a la redacción y el lenguaje de los ítems para saber qué tan complicado sería para los alumnos responder estas preguntas a partir de un instrumento autoadministrado, porque lo hicimos en un formulario form. Entonces, quiero decirles antes que nosotros hemos trabajado con los alumnos discapacitados por casi 20 años, a partir de un programa de arte para la discapacidad que fungió en la escuela desde hace mucho tiempo y que por causas ajenas a nosotros después dejó de darse. Sin embargo, de ahí salió el interés de chicos que fueron a tomar clases a este taller, donde iban alumnos de diversas discapacidades, invidentes, con discapacidad intelectual, con discapacidad motora y algunas discapacidades psicosociales, como se les conoce ahora. Entonces, de ahí algunos chicos ingresaron a los programas educativos que oferta la Facultad de Música y pues es así como nos dimos a la tarea de pues empezar a trabajar con ellos la parte de la enseñanza de las artes con los alumnos con discapacidad. Tenemos varios alumnos con distintas discapacidades dentro de la escuela, como es discapacidad visual, discapacidad intelectual y discapacidad motora. Bueno, como se han de imaginar, pues el tema de discapacidad es un tema delicado, que no todo el mundo quiere abordar, ¿verdad? Que no todo el mundo conoce. Así que, bueno, pues teniendo estos sondeos podemos realizar una investigación más profunda sobre este tema. La siguiente diapositiva, por favor. El objetivo de esta investigación fue conocer cuáles eran las opiniones de los alumnos respecto a la inclusión de estudiantes con condición de discapacidad a las aulas convencionales en educación superior, específicamente pues en música, porque ahí es donde se hizo el estudio, ¿verdad? Y bueno, en la facultad como les comentaba, ¿verdad? Hemos tenido solicitudes de inscripción de personas con condición de discapacidad desde hace ya varios años, por lo cual en los últimos 4 años ya han egresado 2 personas con discapacidad visual, una del programa de licenciado en educación artística y otra de la licenciatura en música. Actualmente tenemos más estudiantes inscritos y que ya algunos, uno ahorita es por ingresar a la licenciatura, ya egresado del técnico superior, por ingresar a la licenciatura en educación artística y otros más en los diversos programas de la facultad. A lo largo de este tiempo, pues hemos tenido pláticas informales con algunos de los alumnos y hemos observado algunos de los comportamientos, lo cual nos ha ayudado a diseñar este objetivo que ahora es nuestro tema de estudio. Para lograr este objetivo trabajamos sobre 3 preguntas
generales, y de ahí pues basamos el cuestionario. Estas preguntas son las siguientes: ¿qué porcentaje de los encuestados han convivido con personas con condición de discapacidad y qué tipo de discapacidades, con qué tipo de discapacidades han convivido? Esto es porque pues no todos los alumnos de la facultad quedan con los compañeros en los grupos, con los compañeros que tienen discapacidad, pero sí quisimos saber si habían tenido ya convivencia con personas con discapacidad en sus escuelas. Bueno, la segunda pregunta fue: ¿cuál es la discapacidad que presenta más dificultades en el proceso de aprendizaje en las aulas? En cuanto a la opinión de los estudiantes, ¿verdad? Y la tercera pregunta: ¿qué conocen respecto al problema de la discapacidad y sus posibles soluciones? Esas fueron las tres preguntas. Como ya les comenté, fue una prueba autoadministrada y fue diseñada en un formulario Forms. Se aplicó a 44 alumnos de la licenciatura en música y estuvo dividida en 2 secciones. La primera sección tenía datos demográficos de los alumnos, y la segunda sección nos daba la información sobre la percepción de los alumnos con respecto a la convivencia con los compañeros, y además la opinión con respecto al tema de inclusión educativa, que para efectos de esta presentación, pues esa es la sección, los resultados de esa segunda sección, los que pues precisamente les vamos a presentar. La siguiente, por favor. Bueno, primeramente preguntó a los alumnos si en su trayectoria escolar habían tenido alguna convivencia con compañeros con condición de discapacidad y con cuál tipo de discapacidad habían convivido. Encontramos que de los 4 encuestados, 25 nunca han convivido con algún compañero con discapacidad. Es decir, el 57% carece de la experiencia de haber estado en un salón de clases con un compañero con discapacidad. Es que no se dice discapacitado, y tiendo a decir eso, pero es con condición de discapacidad. Sí, entonces, bueno, pues eso ya sabemos que pues hay pocas escuelas, ¿verdad?, que están en ese programa denominado escuelas inclusivas, y pues este es el resultado de lo que esta situación pues está arrojando, esta situación, que los chicos no tengan esa convivencia con compañeros con condición de discapacidad. Los otros 19 encuestados respondieron a haber tenido algún compañero con discapacidad, y los que más tuvieron fue un 25% que dice que han convivido con discapacidad visual. De ese 19%, el 25% ha convivido con compañeros con discapacidad visual, otros con discapacidad intelectual, el 13% con discapacidad motora y el 10% con discapacidad auditiva. Podríamos imaginar por qué estas cifras, ¿verdad? Bueno, pues porque pues es muy aventurado decir o decir pues que los gobiernos o que no han hecho y todo. Sin embargo, esta información pues nos da un sondeo o una idea de cómo está la situación en este sentido. ¿Sí? Ok, continuamos, por favor. Como complemento de las preguntas anteriores, tenemos estos datos que tienen que ver con la opinión de los alumnos respecto a las discapacidades que, según su percepción, generan más problema al momento de trabajar con los compañeros. Y aquí tenemos que el 31% dice que es más difícil convivir con personas con discapacidad auditiva. Un 27% dice que con discapacidad intelectual, o sea que es más difícil que ellos se adapten, ¿sí? Otros con discapacidad motora y solo el 13% con discapacidad visual. Queremos pensar que nosotros estamos en una escuela de música y que esto también generó esta respuesta, ¿sí? Hemos tenido en algún momento nosotros alumnos sordos que han querido tomar clases, y verdaderamente para nosotros ha sido complejo, porque hemos tenido, bueno, que meternos así a cursos sobre significado y significante, y cómo ellos, en base a la significación, perciben las cosas de diferente manera, pero verdaderamente es un problema, pero no nada más para nosotros, sino para los mismos estudiantes, pues la convivencia, ¿verdad?, por la cuestión de la comunicación. Bueno,
Ok, la que sigue, por favor. Después tenemos datos donde nos responden la tercera y última pregunta relacionadas con lo que piensan los alumnos en relación con el tema de discapacidad. Y tenemos que casi el 50% consideran que hay muy poca información respecto a este tema. Otro porcentaje dice que la información no es suficiente, ¿sí? Y muy pocos alumnos se observa que realmente tienen algún conocimiento sobre la discapacidad, sobre este tema de discapacidad. Y en esta misma gráfica también se pueden observar datos de una pregunta que se hizo, que es de mucha importancia y que nos deja ver el nivel de empatía que tienen los chicos con los compañeros o con las personas en condición de discapacidad. Y la pregunta decía si se consideraba que los alumnos, que si ellos consideraban que se les debía negar el acceso a las personas a la educación universitaria. Y bueno, aquí hay varias razones y porcentajes que, bueno, nos alarmaron, pero estos son los hallazgos, ¿verdad? Y aquí tenemos alumnos que dicen 37 de los 44 encuestados, no, perdón, ya me perdí. El 24, es que casi no alcanzo a ver aquí en esta clave, no sé si la puede ser un poquito más grande. El 24% dice que consideran que no hay razones para negar el estudio a las personas en condición de discapacidad, pero un 20% dieron alguna razón para negar los estudios a las personas con discapacidad. O sea, hay un 20% de los encuestados que dice que no deberían estar. También el 29% piensa que los discapacitados reciben más privilegios que las personas o que los alumnos que no tienen una condición de discapacidad, y el 15% dice que las personas en condición de discapacidad no reciben más privilegios que los demás, es decir, que se les da un trato igual. ¿Ok? Bueno, también, la siguiente, por favor. También se hicieron preguntas en cuanto a la infraestructura, ¿sí? A los muchachos. La percepción en cuanto a la infraestructura, que si está diseñada o adecuada para las personas en condición de discapacidad. Y aquí, bueno, la mayoría de los alumnos piensa que sí hay instalaciones, pero que faltan algunas. Los menos piensan que no hay instalaciones adecuadas. Un 30% dice que hay que adecuar la infraestructura. Un 24% dice que hay que dar cursos de sensibilización. Un 27% dice que hay que integrar al personal especializado como parte de la plantilla docente en las facultades. Y también el 17% dice que hay que promover los programas educativos dirigidos a los grupos vulnerables. Bueno, esta gráfica nos muestra cuáles serían también, o sea, en una parte de la gráfica está hablando de las instalaciones y otra parte de la gráfica nos dice cuáles son las acciones que debería promover la universidad o para aumentar la inclusión dentro de las aulas. Entonces, pues estos han sido los hallazgos más o menos que tuvimos bueno, no más o menos, estos son los hallazgos que tuvimos en este cuestionario, en este primer cuestionario que se tiene en este estudio, ¿verdad?, que se está haciendo respecto al tema de inclusión y discapacidad. Entonces, pues como ya fuimos platicando, son varios los hallazgos y conclusiones durante el transcurso de esta exposición, pero después de leer estas respuestas y analizarlas, hemos decidido hacer énfasis en 3 aspectos que nos parecen muy importantes. Si puedes poner la siguiente, Claudia. Bueno, pues un gran porcentaje de los jóvenes encuestados considera que los alumnos con discapacidad no deberían estar en las aulas de clase, ¿sí?
Un gran porcentaje de encuestados desconoce mucho o todo lo que encierra la cuestión de la inclusión y la discapacidad. Y 3, la inclusión constituye una de las grandes áreas de oportunidad a desarrollar entre los jóvenes universitarios. Bueno, pues si tienen alguna pregunta, esto es aproximadamente lo que dice el estudio. ¿Una pregunta, compañeros? Perdón, sí, maestra. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Vamos a la sesión de preguntas. Yo tengo una pregunta muy rápida. Sí, ¿Cómo sería la estrategia para llevar este tipo de análisis que impacten, pero también los programas de estudio? Porque hay materias, por ejemplo, como comunicación oral escrita o taller de expresión, no sé, oral, o algunas cuestiones, por ejemplo, que requieren ir o moverse a prácticas de campo, etcétera. ¿Cómo se llevaría ese análisis también a impactar los programas de estudio? Mira, muy buena pregunta porque en efecto nos damos cuenta que tiene que haber diferentes tipos de estudios. Ahorita nos dimos cuenta que verdaderamente hace falta un estudio cualitativo muy importante a través de entrevistas. ¿Sí? No, el cuestionario, bueno, lo hicimos así ahorita como un primer sondeo, como bien mencioné, porque es importante trabajar, porque ya estábamos sobre el trabajo, ya teníamos el trabajo ya hecho y tuvimos que hacerlo ya como primer punto por la pandemia, enviar el cuestionario, pero nos dimos cuenta que hay mucho trabajo que hacer y se tiene que hacer en entrevistas. Ese sería un punto, o sea, un punto definitivamente. La entrevista y la encuesta presencial es muy importante. Y sobre todo, también trabajar la entrevista y la encuesta a todos los involucrados. Estamos ahorita, hicimos el estudio con los chicos, con los alumnos, pero esto está diseñado para los propios involucrados, que no nada más sean los de la Facultad de Música, porque de hecho, nosotros sabemos que en nuestra facultad hay un consejo de la discapacidad que es el CODIS, y bueno, la idea es tener todo el grupo de discapacitados de toda la universidad para poder tener las entrevistas con ellos, porque es la única manera que nos puede resolver. Y también lo que acabas de mencionar, que es muy importante, esta cuestión de ver las diferentes disciplinas, porque el problema que yo tengo no es el problema que tiene enfermería, cuando le llega una alumna que tiene discapacidad auditiva, por ejemplo, y tiene que usar un cubreboca en un quirófano. Entonces, eso es otro contexto, ¿verdad? Muy diferente a lo que yo pueda tener, donde a mí, por ejemplo, tengo discapacitados visuales y me encontré con que la chica se tiene que aprender todo su repertorio que va a tocar en la orquesta porque toca violín y no puede leer de primera vista. Todo lo lee anterior con el braille, con el dedo. Entonces, hay una serie de condiciones para los que no estamos preparados y que tenemos que ir viendo poco a poco cómo vamos resolviendo estos casos. Sin embargo, las disciplinas, afortunadamente, son un universo y los chicos tienen posibilidades de ir trabajando en diferentes campos de sus disciplinas, ¿sí? Yo tengo ahorita una egresada que con mucho gusto digo que está trabajando en la Secretaría de Educación Pública en el estado de Nuevo León, egresada de Facultad de Música, y ella no está leyendo en orquesta, pero está trabajando en programas, el diseño de programas para discapacitados visuales. Entonces, hay mucho campo por hacer en base a la inclusión, y si dejamos a los chicos encerrados en su casa o sin oportunidades, pues nunca vamos a poder brincar estas cercas, ¿no?, que nos dividen. Bien, bueno, pues muchas gracias. Justamente. Gracias. No se ve. Ok. Muchas gracias, compañeros. Ok.
¿Alguna otra pregunta? Solamente le voy a pedir un favor al doctor Josué, no sé si nos puede tomar la evidencia, no sé cómo, para que prendan las cámaras los compañeros. Sí, Sí, prendan por favor las tenemos, cámaras para tomar la evidencia del evento, por favor. y preferentemente de los participantes en las ponencias orales. Ya Así tenemos es. asistentes al Congreso que están esperando la siguiente actividad, que es la conferencia magistral. Entonces, voy a tomar ahora la captura de pantalla en 3, 2, 1. Y listo. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias a la maestra Maquilina, muchas gracias al maestro Filiberto también y a todos los componentes, pues muchas felicidades y agradecemos su participación en este ciclo de ponencias orales.